Dale. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotras somos María Laura Aliaga, Analía Espinosa y quien les habla, Fiorella Lunar. Bueno, nosotros les venimos a presentar nuestra propuesta hipermedia que diseñamos como el trabajo final de este módulo. Bueno, nuestro proyecto está pensado para estudiantes de primer año de la materia Análisis Matemático 1, para las carreras de Contador Público Nacional y los licenciados en Administración. Bueno, nosotros detectamos que en general los estudiantes suelen enfrentarse dificultad al trabajar con derivadas, ¿sí? Muchas veces se entiende el procedimiento de una forma mecánica, pero les cuesta darle el sentido y aplicarlos a contextos reales, específicamente a los problemas económicos. Frente a este desafío, nosotros nos propusimos a crear una experiencia que rompa con esta enseñanza lineal y tradicional. Para ello nos apoyamos en la propuesta de Miriam Katz sobre la didáctica generativa, que nos invita a pensar la enseñanza como un proceso en constante motivación, expansión y amplificación crítica. Nuestro objetivo es integrar las herramientas de la inteligencia artificial generativa dentro de un diseño educativo que no solo enseñe los contenidos, sino que también promueva a la reflexión, a la creatividad y al pensamiento crítico. Bien, bueno, como para entender lo que esta categoría de CAP, podemos pensar en un río que fluye, ¿sí? Un río que no está estático, que a veces trae poco cauce, a veces trae mucha agua y se desborda. Y esto nos puede ayudar a entender esta propuesta de didáctica generativa, en el sentido de que CAP nos invita a pensar la didáctica no como un camino fijo, eh, ya delimitado, trazado, sino como algo en constante transformación, alejándonos de la concepción tradicional de la enseñanza como contenidos accesibles en la voz del maestro o en una biblioteca y en el aula, sino ahora pensar en lo generativo como condiciones o propiciar, digamos, generar condiciones para que surjan conocimientos que no estaban previstos, para dar lugar a la duda, dar lugar a la pregunta, justamente a a la imprevisibilidad, digamos, del conocimiento, ¿sí? Y que ese conocimiento se vaya co-construyendo, digamos, entre todos los involucrados, docentes, alumnos, tecnologías y lenguajes. Bueno, CAP nos habla de tres movimientos que son mutaciones, expansiones y amplificaciones críticas. Cuando nos habla de mutaciones, lo que nos está hablando son de justamente estos desplazamientos o estas transformaciones profundas que a lo mejor al principio son imperceptibles, y que modifican la forma en que nos relacionamos con el conocimiento. Antes el conocimiento estaba en el aula, ahora el conocimiento está en las redes y se va construyendo, digamos, en este diálogo que arman los estudiantes en esos entornos tecnológicos. En cuanto a la expansión, la IAG se puede ver como una puerta, ¿sí? Hacia el mundo. Ya no nos quedamos en el aula tampoco, sino que podemos recurrir, por ejemplo, a un video que nos muestre cómo sería una realidad posible o cómo era la realidad hace muchos años, generar una pregunta disparadora en clase. Y las amplificaciones críticas en este sentido, CAP es más una advertencia, nos da de no maravillarnos o no encandilarnos con los dispositivos tecnológicos, con los avances tecnológicos, sino que estudiarlos o resignificarlos desde una mirada crítica, preguntándonos a quién sirven, por qué los usamos, a quiénes está beneficiando ese uso, si hay algún sesgo, si hay alguna voz que es callada, digamos, en este uso. Pasa al otro fío. Bueno, y un poco
además de los nodos, también integramos los puntos de fuga como aperturas didácticas en un contexto, digamos, de hegemonía algorítmica. Por un lado, en relación al arte y la creación situada, por ejemplo, a través de un mural digital donde los estudiantes interpreten datos o gráficos generados con IA. Eso nos parece, digamos, sumamente, eh, no solamente creativo, sino también, digamos, nos amplía las posibilidades incluso de distintos aprendizajes. Por otro lado, la pregunta como motor del pensamiento, ¿no? También habilitada desde un espacio colaborativo. Por ejemplo, podemos usar herramientas como Mentimeter, donde los estudiantes puedan generar no solamente, digamos, o que salga a la luz las propias dudas que tienen sobre la IA y también sobre la matemática. En relación a la micropolítica cotidiana, también, digamos, llevar a esta reflexión, ¿no? Que hay docentes, perdón, decisiones pequeñas pero significativas, eh, y bueno, y también pensar cuándo es válido usar ChatGPT o alguna otra herramienta en el aula, ¿no? O cómo debatir en un foro. Bueno, un poco, digamos, desde ese lugar también llevando, digamos, como a la reflexión. Por último, en relación a la comunidad, a través de una wiki colaborativa donde los grupos construyen también un glosario crítico sobre la IA y sobre la matemática. Nos parece muy importante esto de llevar a la reflexión un poco lo que nos trae CAP y lo que decía Analia recién, esta cosa de la maravilla de que ahora es como que la inteligencia artificial nos resuelve la vida, pero bueno, con un sentido crítico también de qué hay detrás de eso, ¿no? Y en realidad todo esto, el uso crítico de la tecnología que se pone en juego al comparar por ahí las respuestas generadas por la IA con las fuentes académicas, ¿no? Cómo validar eso, cómo producir también a lo mejor infografías comparativas es parte, digamos, de esta propuesta. Y todo esto está atravesado por una dimensión ética fundamental, o sea, reconocer los sesgos que tienen los sistemas de inteligencia artificial, validar las fuentes, asumir la responsabilidad en el uso de las herramientas, sobre todo para evitar el plagio, o sea, llevar también a los estudiantes a esa reflexión. Eh, Creo que un poco una de las cosas que hemos rescatado es como salir de esa inocencia, ¿no? Que está relacionado con el uso de la IA, con esto de la maravilla y con esto de como que es que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, también poner, digamos, sobre la discusión el uso en relación a eso, el uso de la inteligencia artificial. Creemos que más que reemplazar el pensamiento, él tiene que ser una herramienta que la potencie, pero no podemos caer en esa inocencia, digamos, de que no hay sesgos o que en realidad con qué está entrenándose, digamos, cierta inteligencia artificial. Bueno, la experiencia didáctica como contexto. En esta experiencia didáctica, como ya les veníamos diciendo, trabajamos con estudiantes de primer año de las carreras de contador público y los licenciados en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de San Luis. Estos jóvenes son entre más o menos 18, 21 años, que están acostumbrados al uso de distintas aplicaciones, como por ejemplo TikTok o también el chat GPT, pero de una manera instrumental, ¿sí? El gran desafío que nosotros tuvimos fue transformar su percepción de ver esta materia, ¿sí? Porque hay algunos que lo consideran como abstracta, aburrida, hacia verla como un lenguaje capaz de interpretar fenómenos económicos, como son los costos, los ingresos o las utilidades, ¿sí? Entonces nosotras para poder lograrlo abandonamos, como ya dijimos, esta clásica estructura lineal y desarrollamos una estrategia de navegación de esta hipermedia. Bien, un poco acá como lo que contaba Fiore, se rompe, digamos, se muta, digamos, de la secuencia tradicional, definición, ejemplos, ejercicios, donde
para pasar a una navegación hipermedia donde cada estudiante vaya construyendo su propio camino, ¿sí? De acuerdo a sus intereses y a sus formas de estudiar y a sus necesidades, pudiendo retroceder, volver, ver un video primero, ir después a la teoría o al revés. O sea, ya no hay un camino trazado, ¿sí? Eh, Pasa al siguiente, Fío. Uno antes, ahí está. Bueno, las actividades están, bueno, están descritas en el trabajo escrito, pero bueno, la parte de mutación, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver en cuanto a que el concepto teórico ya no se va a enseñar desde su definición formal, sino que también vamos a tener representaciones digitales, va a haber un video generado con IA donde se expliquen estos conceptos de costos, utilidad, máximos, mínimos, etcétera. Va a haber gráficas dinámicas generadas con GeoGebra, entonces un alumno irá al video, otro elegirá ir a la simulación, otro irá a leer la teoría. Entonces la parte de mutación va a estar afectando tanto al objeto, digamos, o la forma en que se presentó el conocimiento y también al sujeto, o sea, cómo el estudiante se va a relacionar con ese conocimiento. Después tenemos, en cuanto a la producción, ellos crearían o se les pediría crear infografías con el programa que deseen, digamos, pueden usar Genially, este mismo programa, o Canva, o el que ellos deseen. Em, y aquí estaría la parte de expansión, porque al conectarlo, digamos, con situaciones económicas reales, e incluso van a después volcar esto en un foro, o podría también ser en un muro, digamos, como Padlet, para que haya una expansión también a a la comunidad, ¿sí? Y por último, la amplificación crítica o discusión crítica, digamos, bueno, donde justamente está esto de los debates, y hablar un poco de cuando ellos pidieron estos ejemplos al ChatGPT, por ejemplo, o a Gemini o a Copilot, el que sea, eh, ¿qué ejemplos priorizó la IA? Nos dio ejemplos fáciles, nos dio modelos occidentales de economía. Y ahí entonces uno ya puede comenzar a problematizar sobre los sesgos y qué hegemonía, la hegemonía algorítmica, digamos. Ahí está. Bueno, entonces, un poco en lo que tiene que ver con las extensiones y las expansiones, está esto, ¿no? De la tradición que tenemos en esto de la enseñanza, digamos, lineal de la matemática, en contraposición con la hipermedia multimodal. Creemos que eso es bastante significativo y también, digamos, en este sentido, digamos, lo sentimos, digamos, como una tensión. Por un lado, esto de los ejercicios repetitivos, si bien en el nivel superior tenemos, digamos, actividades que son aplicadas, en este caso, a las ciencias económicas, más allá de estudiar funciones o estudiar, bueno, la derivada, las actividades son aplicadas, pero muchas veces esos ejercicios son más bien mecanizados, versus esto de la creación situada y colaborativa, que bueno, que también abre como a otro debate, ¿no? Y a otras formas también de acceder al conocimiento. Y sí, también esto del riesgo de la dependencia tecnológica, ¿no? Es mucho más fácil o mucho más rápido a lo mejor ir al IA de primera instancia, entonces esto de pensarlo como un reemplazo del pensamiento crítico. Eh, Nosotros en esto sí tenemos como, como una alarma en, no solamente en pensarlo nosotras como educadoras, sino también de llevarlo a los estudiantes, ¿no? A esta reflexión de que más allá de lo que me devuelva cualquier inteligencia artificial que yo pueda utilizar, que haya también detrás, digamos, un pensamiento o un análisis de eso que me está devolviendo. Y en relación a las expansiones, bueno, la matemática, como decía mi compañera recién, como un lenguaje vivo, que realmente, digamos, podemos encontrar como esta movilidad que a lo mejor veníamos, a lo mejor en la enseñanza un poco más tradicional o centrada eh, más, digamos, en el docente o hoy por hoy, digamos, tenemos esa posibilidad
digamos, de movilizarla a través de la inteligencia artificial, y también la inclusión de narrativas digitales y el arte en la enseñanza de, ya sea de las funciones o en este caso en particular de las derivadas. Creemos que realmente las herramientas pueden potenciar, digamos, nuevas formas de relación y de acceso al conocimiento. Si bien ya digamos en las últimas décadas hay mayor posibilidades de acceso, pero ahora tenemos como nuevas formas de relacionarnos con ese conocimiento, ¿no? En otro momento uno podía entrar a lo mejor a los buscadores tradicionales y encontrar cosas hechas, pero ahora uno puede preguntar, repreguntar y también indagar más. Y eso nos parece que es una de, digamos, de la potencia que tiene para poder trabajar, digamos, en relación con el conocimiento matemático que tiene mucho de algunos preconceptos, digamos, en relación a cómo se aprende también matemática. Y por último, un poco en relación a las reflexiones finales y a las conclusiones que hemos, digamos, estado también trabajando en nuestro grupo. eh, Pasa el otro, ahí está Fiore. Nuestra propuesta integra, digamos, la inteligencia artificial en un modelo que obviamente rompe con esta estructura tradicional de la matemática, o sea, con esta estructura lineal, que sí fomenta, digamos, experiencias críticas, experiencias creativas, también experiencias desde lo colaborativo, que eso nos parece sumamente importante porque el conocimiento siempre se construye desde ese lugar, ¿no? Desde el aprendizaje con el otro y también que el otro puede ser mi compañero que está al lado o a lo mejor alguien que está en otra parte del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, sumar eso, digamos, a la creatividad nos parece sumamente interesante. Y no tenemos que olvidarnos que eso, digamos, contempla ciertas tensiones y también expansiones, ¿no? Pero siempre con una mirada crítica y eso sí creo que nosotros lo tenemos como una alerta y una alarma y a la vez también como una posibilidad, ¿no? O sea, realmente formar sujetos que sean autónomos y reflexivos, que tengan la posibilidad de usar las herramientas, pero que a la vez también tengan la posibilidad de hacerse preguntas de las cosas que me devuelve. eh, por ejemplo, como decía recién Analía, o sea, los ejemplos que me dan, ¿cuáles son? ¿De qué tipo? O sea, ¿dónde están los sesgos, no? Y entonces en esto de la reflexión, también se genera cierta autonomía, incluso para ver qué es lo que yo voy a consultar, preguntar o generar a través de la inteligencia artificial. Nos parece que, bueno, las mutaciones, las expansiones, junto con los puntos de fuga, configuran una pedagogía generativa donde se transforme la inteligencia artificial en un aliado, pero siempre desde la mirada, desde lo ético y desde la mirada crítica bueno, creemos que tenemos que tener primero como educadores y también, digamos, fomentarla en nuestros estudiantes que van a ser futuros profesionales. Y como una pregunta que siempre nos queda es cómo reconfigurará la inteligencia artificial la enseñanza de la matemática en los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué lugar ocupará también la autonomía crítica de los estudiantes? Bueno, ese es como un debate y por ahí también entre la incertidumbre y la esperanza de que esto sea para que potencie el pensamiento y para que realmente lo lleve a ser ciudadanos críticos de todo esto que nosotros hoy estamos viviendo como una gran novedad en algunos aspectos, pero también, digamos, desde este lugar desde lo crítico, desde poder también repensar y como hemos dicho también a lo largo de todo el trabajo, que no pareciera que la inteligencia artificial hace todo por nosotros, ¿no? Y que realmente no puede suceder esto, entonces también fomentar esto de la reflexión constante y permanente en lo que tiene que ver con el aprendizaje y sobre todo con el aprendizaje de la matemática.